y de la patria se abre la sesión. El señor abogado secretario, don Patricio Velázquez, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, se ha confirmado la asistencia del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, acompañado del subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela, de la jefa de la División Jurídica, doña Mónica Naranjo, y los abogados y abogadas de la división, Isabel Echeverría, Ignacio Gaete. Por parte de la Defensoría Penal Pública, asiste el señor Rubén Romero Musa, que ha confirmado su presencia junto con el señor Carlos Verdejo Galleguillo. Por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, su presidente, el magistrado señor Mauricio Olave. Por la Asociación de Juzgados de Policía Local, su presidente, la señora Carolina Quesada, acompañada de miembro de la Comisión Legislativa, señor Mirko Bonachis Dorich. El Colegio de Abogados está su consejero, señor Pedro Pablo Vergara. Y también asisten nuevamente los académicos, abogados, señora María Elena Santibáñez, el señor Cristian Maturana, ya nos acompañaron y que están invitados permanentemente también. Y por primera vez, ¿cierto?, viene a participar y a dar su opinión sobre el proyecto en esta sesión, señor presidente, y confirma su asistencia el señor fiscal nacional, don Jorge Abbott, acompañado del director subrogante de la Unidad de Asesoría Jurídica, don Roberto Morales, y del abogado de la misma unidad, don Hernán Libedinsky. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores diputados. Se ofrece la palabra en relación a puntos varios. Muy bien. Agradecer a todas las invitadas e invitados. El audio, presidente, por favor. Muchas gracias, diputado Zafirio. Vuelvo a ofrecer la palabra sobre la cuenta. Ya. Y sobre puntos varios, no sé si... Ya. Muchas gracias por la observación. Agradecer a todas las invitadas e invitados que han sido nombrados por el señor secretario. Saludamos la presencia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, del subsecretario, de los representantes no solamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que de la Defensoría Penal Pública, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial, la Asociación de los Juzgados de Policía Local, el Colegio de Abogados, de los profesores de Derecho Procesal que nos han acompañado durante la discusión, y especialmente de quien hoy día nos acompaña para exponer el señor fiscal nacional, don Jorge Abbott, que está acompañado por el señor director de la Unidad de Asesoría Jurídica, don Roberto Morales, y el señor abogado de la misma unidad, don Hernán Libedinsky. Después de escuchar al Ministerio Público, vamos a proceder a las preguntas de las diputadas y diputados de la comisión, y posteriormente a ello, y conforme los acuerdos de esta comisión, vamos a proceder a la votación del proyecto en general, la idea de legislar. Así que, sin más dilación, le ofrezco la palabra. No sé si ya se habrá incorporado el señor fiscal nacional, don Jorge Abbott. Señor presidente. Señor secretario. Sí. Que me acaba de llegar una versión más actualizada de la cuenta, que estaba detrás de abajo esta otra. Y debo añadir, señor presidente, a la cuenta todos los documentos que ya dije. Solamente hay uno que quedó sin comunicar, que es la presentación o comunicación de la señora Carola Quesada. Ella es la presidenta de la Asociación de Juzgados de Policía Local. La señora presidenta manifiesta su decepción porque el Ejecutivo en la sesión pasada ha ignorado las propuestas realizadas por su gremio y solicitan respetuosamente se tengan presentes las propuestas que van desde el conocimiento empírico y por ello en directo beneficio de las personas que deben concurrir diariamente a los juzgados de policía local, de que ellas facilitan, simplifican y agilizan los procedimientos. Con eso ya completé la cuenta porque me acabo de dar cuenta que queda. Perfecto, muchas gracias, señor secretario. Aprovechamos de darle la bienvenida también a la señora Carolina Quesada en representación de la Asociación de Juzgados de Policía Local que nos acompaña en esta sesión también. Por supuesto que su exposición
de su asociación y todos los documentos que han enviado a la comisión van a ser tenidos en cuenta y están siendo tenidos en cuenta por la Secretaría en un extenso comparado que ha sido confeccionado no solamente con las indicaciones que se han presentado y se van a presentar, sino que con las observaciones de todas y cada una de las organizaciones respecto de todos y cada uno de los artículos contenidos en el mensaje del Ejecutivo, y lo propio va a ocurrir con las observaciones que va a exponer la Fiscalía Nacional en el día de hoy. Ahora sí, no sé si tenemos ya conectado al fiscal nacional, a don Jorge Abot, o seguimos rellenando. Lo que pasa es que son los únicos expositores que no faltan, veo que estén porque conectados, señor presidente, todo el por el resto momento. de las organizaciones ya han expuesto, pero han sido invitados de manera permanente a escuchar las ponencias del resto de los invitados, la organización, así como también los profesores de Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, que han expuesto, como asimismo el ministro y el subsecretario Sebastián Valenzuela, hasta la señora Mónica Naranjo también, que es la jefa de la división jurídica. ¿Perdón? ¿Podemos contactar? Sí, no, por supuesto. La Secretaría está contactando al fiscal nacional para ver si tienen la posibilidad de conectarse. Tal vez han tenido algún problema técnico que va a ser resuelto por la Secretaría. Por mientras está en su rol de colegislador el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, a quien quiero ofrecerle la palabra por mientras. Ministro. Gracias, presidente. Junto con saludarlo, me pongo a su disposición también para rellenar mientras tanto. Saludamos a diputadas y diputados que integran la comisión y los invitados para participar en ella. Yo quiero aprovechar este minuto, presidente, porque entiendo que hoy día se va a votar en general y quisiera yo hacerle una sugerencia. Todos sabemos de la importancia que tiene despachar este proyecto lo antes posible. Ahora, no es un proyecto que se despache en una sesión ni en dos, eso lo entendemos por la complejidad de las materias. Pero para avanzar, no sé si será posible, porque las normas no sé si lo autoricen, pero en otra comisión que vio el proyecto que crea el registro de deudores de pensiones de alimentos, me parece que en la Comisión de Familia de esta Cámara, se estableció un procedimiento que se abre plazo para indicaciones y en aquellos artículos en donde no hay indicaciones se dan por aprobados, salvo que se levante alguna opinión específica en ese minuto. Eso ayudaría enormemente a avanzar con mayor rapidez en el despacho de esta iniciativa. Y lo digo no por el interés de evitar la discusión, estamos abiertos a la discusión de todo, por cierto, si se sigue desde luego otro procedimiento. Pero efectivamente estamos cada día incrementando el atochamiento, la congestión judicial. Y ustedes pueden ver cada día más inquietudes que surgen en los medios de prensa respecto de este tema. Y deberíamos idealmente haber ya despachado este proyecto. Pero bueno, tenemos que cumplir los trámites y además hacerlo bien, porque siempre en estas discusiones se mejoran los proyectos. Hay aportes que ya se han hecho presentes en diversas intervenciones que ya hemos oído y que creo que contribuyen a mejorar. No hay nada que no podamos hacer y desde luego respecto de la inquietud de la representante de los juzgados de policía local, nosotros no hemos rechazado sus inquietudes, solamente queremos que se enmarquen dentro del proyecto de la forma que sea más compatible con él y con sus inquietudes. Pero esta es una sugerencia que yo quería hacerle formalmente para que la tengan en consideración. Ha habido el precedente que vimos en el régimen de pensiones de alimentos que, créanme, fue ayuda muy significativa. Ya estamos avanzando en el Senado respecto de este proyecto que va a ayudar a resolver un drama muy significativo que ahora se apagó un poco gracias a que se pudo utilizar el 10% del retiro
el 30% al final, los 3 retiros de 10% para poner al día las deudas de alimentos, pero al mismo tiempo eso hizo ver los cientos de miles de personas que están con deudas de alimentos, cargándole la mano a las mamás y olvidándose de los padres, que son el 90% de los deudores de sus hijos e hijas. Por eso ese trámite ayudó a despejarlo. Hoy día son cientos de miles los que están esperando justicia y que están en la indefensión por la forma como estamos trabajando, dado la vigencia de la ley 21.226. De manera que si eso es posible, presidente, téngase presente. Eso quisiera manifestar por ahora y agregar que nosotros ciertamente vamos a recoger muchas de las inquietudes que hemos escuchado en estas discusiones que compartimos y que las vamos a incorporar como indicaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, Presidente. ministro. Le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles y después al diputado René Zafiro. Diputada Giles. Gracias, presidente. Saludo, por supuesto, a todos los funcionarios del Congreso, mis compañeros de trabajo y a los invitados que tenemos en esta oportunidad. Presidente, en relación a lo que comenta el colegislador, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, ministro de Piñera, de Derechos Humanos y Justicia, quisiera decirle, presidente, por su intermedio al total de la comisión y los invitados, que habría que rectificar, creo yo, lo que afirma el ministro, puesto que efectivamente en la Comisión de Familia a la que pertenezco como miembro titular, el gobierno hizo una presentación de una moción que en realidad lo que hacía era duplicar el trabajo ya realizado por esa comisión en el primer año de esta legislatura, mientras yo era presidenta, en relación a este catastro, este catálogo de padres deudores, ¿cierto? Eso ya lo habíamos legislado, existía un proyecto y el gobierno tomó la opción, curiosa ciertamente, presidente, de duplicar esa legislación que ya estaba aprobada en primer trámite y hacer una nueva presentación del proyecto. No obstante lo cual, nosotros por supuesto lo tramitamos efectivamente con velocidad, pero no me parece a mí que es como el ministro señala, que es que dimos por aprobado artículo alguno. Yo al menos no habría estado jamás de acuerdo porque eso sería imposible. Lo que hicimos fue someter a votación, como corresponde, aquellos artículos tanto en los que había indicaciones como en los que no había, con, por supuesto, la velocidad requerida por la urgencia que le había dado el gobierno. Entonces, a mí me parece, presidente, necesario señalar que yo jamás daría mi acuerdo para que nosotros pasáramos por alto lo que me parece a mí que es un requisito reglamentario, que es someter a votación la totalidad del articulado de las legislaciones que tratamos en esta comisión y en cualquier otra, presidente. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Le ofrezco la palabra al diputado René Zafiro. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar a nuestros invitados, agradecer su presencia, a las diputadas y diputados. Presidente, yo tengo la impresión que lo que nos pueda decir el fiscal nacional no va a incidir mayormente en la votación en general. Le quería proponer que votáramos en general el proyecto, que avanzáramos en eso, sin perjuicio de seguir escuchando a nuestros invitados y particularmente al fiscal general inmediatamente se conecte. Es por un principio de economía procesal, nada más, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Zafiro. Yo no tengo ningún problema en recabar el acuerdo de la comisión para que votemos al principio de la sesión. La idea de legislar, el reglamento permite obviamente escuchar audiencias para ilustrar a la comisión respecto a aspectos específicos de la discusión en particular, ¿no es verdad, señor secretario? Y por lo tanto, si hay unanimidad, yo no tengo ningún problema en someterlo a votación en general en este momento y después procedemos a escuchar al Ministerio Público. ¿Habría acuerdo para ello? Sí, no, sí, miren, está la diputada Camila Flores, está el diputado Luciano Cruzcoque, acá se encuentra presencialmente la diputada Giles, el diputado Gonzalo Fonsalía, el diputado Leonardo Soto y quien habla. Y el diputado René Zafiro también que está de manera telemática, el diputado Ilavaca.
Eh, y por supuesto vamos a avisar también, porque no estaba programado, hay diputados que están participando de sesiones en paralela que tienen que ver también con temas de sus respectivos distritos, como el caso del presidente de esta comisión. Se está viendo un proyecto muy importante relativo a su región. Entonces, vamos a avisar de todas maneras por los medios telemáticos, y como es tradicional, podemos darle la posibilidad a los diputados, miembros de la comisión, y a las diputadas que puedan incorporar también después su voto. Entonces, así se acuerda. Muchas gracias al fiscal nacional por su paciencia. Entiendo que tenía algunos problemas técnicos, pero ya pudo ingresar a esta comisión con su equipo de la Fiscalía Nacional. Y, señor secretario, tome la votación en general, por favor. Sesión 368, 0707, 21. General. Señor presidente, como usted lo ha dispuesto y se lo ha acordado a la comisión, se pone en votación la idea de legislar del proyecto que se encuentra en este momento en tabla, es decir, en general, ¿cierto? Don Jorge Alessandri no está en este momento, señora Carlos Cabello tampoco, don Juan Antonio Coloma tampoco. Don Luciano Cruzcoque, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores. Señora Camila, lo dejamos para el final. Don Gonzalo Fuensalida. A favor. Don Diego Ibáñez. Pensé que está, no lo veo. Acá. Está, pero no está ahora. Don Diego Ibáñez no lo veo. Estaba en este momento. Sí, no está en este momento, sí. Señora Pamela Giles. La presidenta del tiro, entonces, mejor para que esté... Ya. Don Marcos Ilaca, presidente, a favor. Gracias, señor presidente. Señora Pamela Giles. A favor. A favor. Señora Paulina Núñez, no está tampoco. Don René Zafiri, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo. Y nos va quedando solamente el señor presidente, don Matías Walker. La señora Camila Flores no responde. Presidente accidental De la comisión. A favor, señor secretario. A favor. Intentemos por última vez con la señora Camila Flores, Margarita. Señora Camila, por favor, votación en general. Señora Camila. No responde a la solicitud de audio. De todas maneras, vamos a darle la facilidad al transcurso de la sesión a quienes quieran agregar su votación de poder hacerlo. Sí. Muy bien. Señor presidente, tenemos 36700 por el lado de legislar. 700. Muy bien, muchas gracias. Y en relación a la forma de seguir enfrentando la discusión y votación de este proyecto en particular, como la próxima semana es semana distrital, yo les sugiero que en lo posible tratemos de enviar a la Secretaría las indicaciones la próxima semana, para los efectos de que la Secretaría con el debido tiempo pueda incorporarla al comparado, sin perjuicio de que, como lo permite el reglamento y como es usual en esta comisión, y producto también de los consensos que se van generando en la discusión en particular, se pueden presentar indicaciones hasta antes de la votación, y después vamos a votarlas una a una, conscientes, por cierto, estamos de la urgencia de este proyecto, que establece normas adecuatorias para el funcionamiento de los tribunales de justicia durante la pandemia. Muy bien, se ha incorporado el señor fiscal nacional, don Jorge Abbott. Le damos la bienvenida a usted y a todo su equipo del Ministerio Público y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a las diputadas y diputados presentes. Y en
lugar, señalar que me acompaña don Hernán Libedín, quien ha estado permanentemente en la discusión tanto en el Senado como en esta Cámara de este proyecto de ley. ¿Ya? Agradecer, por cierto, la invitación a participar en esta instancia y la posibilidad de realizar algunas observaciones a un proyecto tan relevante para el funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto. Valoramos muy positivamente el proyecto que se iniciara por moción de los honorables senadores Durresti, Araya, Arogó y Buenchumilla, que está contenido en el boletín 13.651-7, en cuanto busca reducir y poder de algún modo administrar adecuadamente ya la situación producida en los procesos judiciales a raíz de declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en todo el territorio nacional y cómo esto ha afectado la actividad judicial. En ese sentido, el Ministerio Público, la verdad es que vemos que las medidas que se proponen en este proyecto van en la línea adecuada ya para permitir enfrentar el aumento de la carga laboral producto del retraso y las suspensiones de la audiencia. Otro tanto ocurre, nosotros valoramos muy positivamente el proyecto del Ejecutivo ya contenido en el boletín 13.752-07. Nos preocupa, como señalaba, la sobrecarga de trabajo que se generará en el funcionamiento de justicia una vez que finalice el estado de excepción constitucional de catástrofe decretado para enfrentar la pandemia. Por eso que hemos compartido en la Comisión del Sistema Procesal Penal estas inquietudes, tanto con el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, y hemos trabajado colaborativamente en esa materia. Y esta normativa que hoy día se somete a la consideración de la Cámara de Diputados y Diputadas, sin duda, digamos, apunta hacia las necesidades que como intervinientes del proceso y también desde el Poder Judicial se han manifestado. Son, por cierto, múltiples las temáticas que aborda el proyecto y en general, como les señalaba, todas nos parecen muy conducentes a la finalidad que se persigue. Sin embargo, quisiéramos destacar particularmente la normativa contemplada en el artículo 11º transitorio y en los artículos 107 bis y 107 ter del Código Orgánico de Tribunales. Esto es la posibilidad de realizar audiencias en forma telemática o en forma remota, lo que ha permitido hasta ahora llevar adelante un número importante de audiencias. Ya se ha podido hacer funcionar el sistema de justicia, minimizando los riesgos de contagio de quienes deben comparecer o eventualmente deberían comparecer presencialmente. Y estas audiencias se han realizado con pleno y total respeto a las normas del debido proceso y a todos los principios ya que componen dicha garantía fundamental, como son, por cierto, la oralidad, la contradicción o la bilateralidad de la audiencia, la inmediación, el derecho a defensa. En todas estas audiencias se ha cumplido cabalmente con todos estos principios que rigen el sistema acusatorio. Como señalaba, dicha forma de realizar la audiencia ha permitido un acceso efectivo y sin dilaciones a los intervinientes, lo que ha de algún modo contribuido a minimizar los efectos de la pandemia y la declaración, ¿no es cierto?, de las cuarentenas respectivas. Ahora, desde el Ministerio Público estimamos que esta es una norma que debería permanecer en la legislación de carácter permanente, pero estableciéndose la posibilidad de generar una audiencia de factibilidad, es decir, que sean los órganos jurisdiccionales los que resuelvan en definitiva y no dejar entregado exclusivamente a cualquiera de las partes el hecho de poder realizarse audiencias por vía telemática. Pensamos que esta es una forma ya, que debería estar incluida en la legislación permanente en los términos que planteo, es decir, ya que en caso de controversia, en caso, ¿no es cierto?, de existir oposición por alguna de las partes, pues bien, sea el órgano jurisdiccional quien resuelva si se cumplen con todas las garantías necesarias para poder llevar adelante la audiencia y de este modo poder agilizar
muchas audiencias que hasta ahora ha sido difícil llevar a cabo, sobre todo aquellas que deben realizarse con personas que están en otros lugares del país. Los gastos en traslado, por ejemplo, de policías, testigos, etcétera, un gasto enorme, y vemos que esta fórmula nos permitiría avanzar muy significativamente en la realización de los juicios en un sistema normal. Por otro lado, también apreciamos en materia de procedimientos simplificados, ya particularmente en relación al artículo 395 del Código Procesal Penal, que se concedan más facultades, ¿no es cierto?, mayores atribuciones a los fiscales con el objeto de poder solicitar rebajas, ¿no es cierto?, de pena, con el objeto de favorecer negociaciones con el imputado y evitar la necesidad de tener que realizar procedimientos simplificados, que son aquellos que constituyen el mayor número de procedimientos que se realizan ante los tribunales de garantía. Y también valoramos muy especialmente, ya que esta posibilidad de llegar a un acuerdo con la defensa en términos de rebaja de la penalidad con el objeto de poder terminar, ¿no es cierto?, ya el proceso, solo sea aplicable ya en la primera audiencia. Y si no se concurre a la audiencia por parte del imputado, esta primera audiencia, injustificadamente, pues bien, no existe la posibilidad de poder volver a discutir o hacer un planteamiento de esta naturaleza. La experiencia nos ha indicado que al final lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la práctica, es que los imputados no se presentan a la audiencia y estas se postergan indefinidamente, y los juicios simplificados, en vez de realizarse en una o dos audiencias, ya terminan, ¿no es cierto?, realizándose en 6 o 7, lo cual ha significado un aumento exponencial de las absoluciones, porque al final del día, pasado el tiempo y una cantidad enorme, una cantidad importante de audiencias, no contamos ni con policía, ni con testigos, ni con víctimas, ni con nada. En consecuencia, nos parece muy importante esta ya indicación. Y, por otro lado, no podemos dejar de manifestar nuestro absoluto desacuerdo respecto de la modificación que se pretende introducir el artículo 147 del Código Procesal Penal, en el sentido de establecer un plazo de 2 años desde el momento en que el imputado preste declaración en la investigación. Esto nos parece extraordinariamente complejo, y lo que hace es beneficiar probablemente a las organizaciones criminales, a las investigaciones más complejas, a los imputados más poderosos. Es decir, aquellos en los cuales las investigaciones muchas veces se extienden más allá de los 2 años, y el Ministerio Público no formaliza en tanto cuando no tenga en la investigación antecedentes suficientes como para poder formalizar la misma, y empieza a correr el plazo de los 2 años. Establecer una norma de esta naturaleza podría significar que estas investigaciones complejas, y que apuntan fundamentalmente a organizaciones criminales y a las personas, ¿no es cierto?, que tienen más un empoderamiento mayor, se vean enormemente dificultadas. Y más aún, es perfectamente posible que los propios imputados promuevan la declaración, ya en virtud del propio derecho que tiene cada imputado de promover su declaración judicial, que se contaría, ¿no es cierto?, a partir de ese minuto, ya el plazo de 2 años, y esto dificultaría enormemente las investigaciones para el Ministerio Público, y reitero, respecto de los casos más complejos y de los imputados más empoderados, ya sea por tratarse de organizaciones criminales o personas que tienen recursos ya para poder usar instrumentos de esta naturaleza. Pues, finalmente, no compartimos para nada la indicación de la honorable diputada señora Jimena Osandón de incorporar un nuevo inciso tercero al artículo 182 del Código Procesal Penal, en que se establece una sanción ya en caso de filtración ya de información de una investigación, estableciendo, ¿no es cierto?, ya que la infracción, ¿no es cierto?, al secreto de las actuaciones de investigación ya podría eventualmente dar pie a que se declare nula la actuación o los antecedentes debidamente divulgados conforme a los artículos 159 y siguientes. En general, toda la divulgación, la mayor, yo podría afirmar que en un porcentaje altísimo, ¿no es cierto?, de la divulgación de la información de la investigación, que tiene que ver con los intervinientes ajenos al Ministerio Público. En consecuencia, estos mismos, ¿no es cierto?, intervinientes podrían provocar esta divulgación de esta información de las investigaciones, y con eso, ¿no es cierto?, lograr
ya que esta prueba o que estas diligencias se declaren ya nulas y no puedan incorporarse a los juicios. Nos parece de la mayor gravedad una disposición de esta naturaleza. Diría, señor presidente, ya, y por su intermedio a la comisión, ya que nos parece, le reitero que ambos iniciativas legales tienen un enorme mérito de venir a solucionar un serio problema que ya nos habrá hecho presente el señor ministro de Justicia y quienes han intervenido antes que nosotros, un serio problema que se va a producir en la Administración de Justicia una vez que terminen los estados de excepción. Así que valorar, le reitero, ambas iniciativas legales y hacer las prevenciones simplemente que yo he manifestado y quedar a disposición de ustedes para seguir aportando ya en la tramitación en particular de estos ambos proyectos de ley. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al fiscal nacional, don Jorge Abbott, por su exposición. Si además tiene a bien el Ministerio Público, os puede enviarnos una minuta por escrito, la Secretaría va a estar muy agradecida porque eso es lo que les permite incorporar las observaciones dentro del comparado que vamos a tener a la vista cuando tenga lugar la votación en particular. Ofrezco la palabra a las diputadas y diputados de la comisión. Presidente. Diputado Coloma, Juan Antonio Coloma, sí, tiene la palabra. Sí, presidente, solo le quiero pedir si es posible agregar mi voto a favor en la votación en general. Así se consignará, diputado, muchas gracias. Ya el secretario me lo había mencionado y la diputada Pamela Giles pidió encarecidamente que se incorporara su voto, diputado Coloma. Así que, no, Alessandri, presidente, por favor. El diputado Alessandri también se incorpora. Se incorpora el voto del diputado Alessandri con mucho gusto también para fortalecer lo que es la unanimidad con la que se ha aprobado la idea de legislar este importante proyecto. Presidente. Muchas gracias. Diputada Pamela Giles. Sí, presidente, me gustaría pedirle, señor presidente, que adjuntáramos la votación del diputado Alessandri solo y en tanto cuanto pudiéramos ver su bello rostro, como lo indica el reglamento, cuestión que no ha ocurrido, señor presidente, y me veo en la obligación de exigirlo. Muchas gracias, diputada Giles, por la observación del reglamento. Le pedimos en consecuencia al diputado Alessandri tener el agrado de verlo también en pantalla para que el ministro de Fe consigne su voto, no obstante que su voz pareciera ser indistinguible, pero sería importante poder cumplir con esa exigencia del reglamento. Diputado, apenas logre la señal suficiente lo voy a hacer, pero al igual que la Convención Constitucional estoy con algún problema de señal. A todos les puede pasar, a cualquier órgano le puede pasar, a este diputado le ha pasado también hoy día, pero apenas pueda lograr 4G, la diputada Giles tendrá el placer. Gracias. Que nos llame a Francisco Encina. Alessandri, le vamos a pedir ayuda a la SECPRES para solucionar su dificultad técnica. No a Francisco Encina. Diputado Leonardo Soto. Bueno, gracias, presidente. Saludar a todos nuestros invitados que están asistiendo de manera telemática, a los parlamentarios presentes y parlamentarias presentes, a usted, presidente, a la Secretaría, que sigue apoyándonos en gran forma en este proyecto que es bastante complejo. Agradecer la exposición del fiscal nacional, don Jorge Abbott. Si bien no fue muy extensa, pero por lo menos hizo unas precisiones muy relevantes y a mí me gustaría pronunciarme o pedirle mayor información respecto de una de ellas. Yo creo, presidente, que en este proyecto que busca adecuar todos nuestros procedimientos judiciales para el momento de la pospandemia, cuando se produzca lo que han denominado una avalancha judicial, y permitir que resista todo nuestro sistema sin colapsar. Ha surgido también la idea de que hay muchas normas que no van a ser transitorias, cambios que no va a ser solo para enfrentar ese momento, sino que se quieren instalar como de manera permanente. Es decir, actuaciones que antiguamente eran presenciales, se les quiere transformar en telemáticas y utilizarla, bueno, de manera indefinida. Sobre eso claramente va a haber un debate, que es bien complejo, porque hay algunas
actuaciones que pueden vulnerar derechos, garantías de las personas, sobre todo en materia penal. Don Jorge Abbott hizo una referencia de que, por lo que entendí, y si me equivoco me gustaría que me rectificara, que él es partidario que varias de esas normas se transformen en permanente porque permitirían descongestionar el trabajo del sistema penal, pero también hacerlo más eficiente, más rápido, más expedito. Y parece ser eso un buen objetivo, pero a mí me surge la consulta respecto de que cuáles son los requisitos para que aquello se produzca. Se ha hablado de que se va a exigir que los imputados, que son los que pueden sufrir el riesgo de este tipo de procedimiento, lo acepten, es decir, que haya un consentimiento del imputado, que me parece razonable. Si el propio imputado no tiene problemas, ¿por qué los demás tendrían? Pero también hay casos donde hay varios imputados, hay situaciones complejas, hay pruebas que tienen que rendirse de manera presencial muchas veces, que ameritarían que no estuvieran autorizados en estos procedimientos telemáticos. Yo no sé si pudiera ahondar un poco más el señor fiscal nacional respecto de los requisitos que le parecerían procedentes para tener esta norma permanente, de la cual todavía yo aún no me convenzo. Muchas gracias, diputado Soto. Sigo ofreciendo la palabra a las señoras y señores diputados. Yo solamente colgándome de la pregunta del diputado Soto al señor fiscal nacional Jorge Abbott, y quizás en una línea distinta, a mí me da la impresión, y esto uno lo conversa con muchos abogados y también distintos intervinientes del sistema, es que distintos hábitos de funcionamiento telemático en materia laboral en general en nuestro país y en el mundo con ocasión de la pandemia van a ir evolucionando y van a ir cambiando. Y yo creo que en esta misma sede del Congreso Nacional, a mí no me extrañaría que luego de la pandemia, si esta pandemia así lo permite, podamos retomar nuestras actividades habituales. Probablemente se van a seguir haciendo muchas sesiones de manera telemática por facilidad, por ahorro de tiempo, por ahorro de recursos del Estado, de fiscales que siempre son insuficientes y limitados. Y me da la impresión de que lo propio puede ocurrir en materia judicial. Yo en principio no tengo ningún inconveniente de que muchas de las adecuaciones que podamos hacer se transformen en permanentes, porque con motivo de las pandemias va cambiando también la evolución de la sociedad y la forma de trabajar en la medida, como dice el diputado Soto, que eso no afecte las garantías y derechos constitucionales, sobre todo el derecho a la debida defensa y al debido proceso, ¿no?, que está consagrado en nuestra Constitución. Así que, bueno, le damos la palabra al fiscal nacional para que pueda pronunciarse respecto de esta interrogante. Don Jorge. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. A ver, respecto de la inquietud del honorable diputado Leonardo Soto. La verdad que creo que todos estamos de acuerdo que no es posible, ¿no es cierto?, llevar adelante ninguna audiencia, ningún juicio que vulnere ya las normas del debido proceso. El problema está, ¿no es cierto?, ya que es perfectamente posible ya llevar adelante juicios ya en forma telemática, cumpliéndose cabalmente todas y cada una, ¿no es cierto?, ya de las normas y de los derechos del debido proceso, y así ha sido declarado ya por la excelentísima Corte Suprema en diferentes recursos de nulidad que se han planteado respecto de juicios orales que se han realizado durante todo este tiempo, donde en definitiva se ha analizado caso a caso ya para ver si efectivamente hay o no vulneración de derecho en el caso concreto. Nuestra posición sobre particular tiene que ver con los entorpecimientos que tiene, ¿no es cierto?, la comparecencia personal. Hoy día, por ejemplo,
ya para hacer declarar a un policía que está destinado en Punta Arenas en un juicio, ¿no es cierto?, que tiene en Iquique, tengo que hacer un traslado enorme. Muchas veces las audiencias no se pueden llevar, ¿no es cierto?, adelante, ya, y en consecuencia se pierde el viaje, el tiempo, los recursos, etcétera, etcétera. Y la comparecencia telemática, por ejemplo, desde el Tribunal de Garantía de Puerto Natales hacia, ¿no es cierto?, un tribunal en el Centro de Justicia de Santiago, debería ser perfectamente posible. Y esto no debería quedar entregado a la voluntad unilateral, ¿no es cierto?, de uno de los intervinientes, probablemente el interviniente que no le interese, ya que se rinda la prueba y poner la mayor dificultad, va a decir, mire, no, yo quiero que estén todos acá, ya, y los quiero en la misma sala y en el mismo lugar. Lo que es necesario, ¿no es cierto?, es que se cumplan ya los requisitos propios, ¿no es cierto?, del proceso, que es, ¿no es cierto?, la inmediación, y la inmediación es la incorporación de la información al juicio, ya, sin un tercero que intermedie, ¿no es cierto?, entre el tribunal, ya, y quien está incorporando esa información en el juicio. Y eso perfectamente se puede lograr con los resguardos, ¿no es cierto?, respectivos. Otro tanto ocurre, ¿no es cierto?, con el derecho de defensa, que podrá estar el imputado directamente, ¿no es cierto?, con su defensor, ya sea conectado, digamos, a través de algún sistema telemático entre ellos, de modo tal de no vulnerar el derecho de defensa, que es fundamental, esa comunicación privada, ¿no es cierto?, ¿ya? En consecuencia, pensamos ya que en cada causa en particular debe haber una declaración de mérito de si existen o no, eventualmente, vulneración, ¿no es cierto?, de derechos fundamentales, en cuyo caso ya esa audiencia o esa parte del juicio debe realizarse presencialmente y otra puede realizarse telemáticamente o el juicio entero en forma telemática si es que, le reitero, en los hechos ya no se infringen, ¿no es cierto?, estas garantías en las cuales todos estamos de acuerdo que no es posible ya llevar adelante ningún juicio con vulneración de garantías fundamentales. El problema no es que tampoco es posible entorpecer el funcionamiento, ¿no es cierto?, del sistema judicial, producto simplemente de la exacerbación de ciertos principios que pareciera, digamos, que se llevan al extremo, como es la inmediación. La inmediación no significa, ¿no es cierto?, tener la presencialidad física, ¿no es cierto?, de la persona, ya, con el órgano jurisdiccional y con los demás intervinientes. Es simplemente que no haya una intermediación, ya, y que en definitiva no haya intervención de terceros. Y eso perfectamente se puede lograr a través de la comparecencia en otros tribunales o lugares, ya que den, ¿no es cierto?, las garantías suficientes. Y les reitero, esto se ha discutido porque hay muchos juicios orales que se han llevado adelante en este periodo, respecto a los cuales se han presentado recursos de nulidad y las Cortes y la excelentísima Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el particular cuando ha existido ya vulneración de garantía, pues bien ha anulado, ¿no es cierto?, ya el juicio, y cuando no ha sido así, pues bien no ha dado lugar al mismo. Por eso pensamos que debe haber una audiencia, ¿no es cierto?, de factibilidad, donde frente al juez de garantía se discuta si efectivamente, en ese caso en particular, hay una vulneración de garantía o es posible llevar adelante. Pero esto dejarlo simplemente sujeto, ¿ya?, a la decisión de uno de los intervinientes, ya simplemente vamos a tener la realidad, ya que estamos conscientes que va a ocurrir. ¿Ya? Probablemente a la parte que no le convenga ya la presencialidad, ¿no es cierto?, ya, o le convenga, ¿no es cierto?, la presencialidad, porque la persona uno se encuentra en un lugar muy distante y sabe la dificultad que significa traer la persona al lugar del juicio, pues bien, va a oponerse sin ninguna justificación. Y no es posible eso. ¿Ya? Por eso, ya que nuestra posición es que esto ya sea una norma de carácter permanente, pero sujeto a la decisión del órgano ya jurisdiccional. Por otro lado, lo que plantea usted, señor presidente, tiene toda la razón. La verdad, ¿no es cierto?, es que ya hoy por hoy la experiencia, y lo he manifestado ya recién, la experiencia nos ha indicado que es perfectamente posible ya cambiar los hábitos ya, de la forma en que funcionan las instituciones. Hoy día era impensable hace un tiempo atrás que pudiéramos tener el trabajo a distancia en los términos que hoy día estamos teniendo, y esto tenemos que incorporarlo como una forma nueva, tanto, digamos, nuestras propias labores ya como instituciones y también nosotros en los procesos judiciales. Eso es nuestra opinión, señor presidente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a don Jorge Aod, fiscal nacional. No sé si hay alguna otra consulta de las señoras diputadas, señores diputados. El señor ministro de Justicia quiere acotar algo. Ministro, le ofrezco la palabra.
Sí, presidente, creo que este es un tema de mucho interés y creo que importa plantear nuestra posición. Quisiera pedirle que ofrezca la palabra a nuestro subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, para referirse a esta materia. Por favor, adelante. Gracias, presidente. La verdad es que este tema es un tema de la mayor importancia y, por cierto, de la trascendencia, desde luego porque plantea las posibilidades de establecer modificaciones de carácter permanente en el funcionamiento de nuestro sistema de justicia, cuestión que inicialmente no se tuvo a la vista cuando nos tocó constituir un primer grupo de trabajo entre las distintas instituciones, incluido desde luego el Ministerio Público, el propio Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, representantes de los colegios de abogados, distintos académicos, o tuvimos oportunidad también de escuchar a distintas asociaciones gremiales sobre la materia. Y tal como habíamos señalado en la sesión anterior, inicialmente se constituye un equipo de trabajo para abordar de manera urgente cómo enfrentar la pandemia. Se constituyó, de hecho, en marzo del año 2020 un comité operativo de emergencia que permitió, por ejemplo, poder asegurar la conexión desde cada una de las unidades penales vía remota para que nunca fuera un obstáculo el hecho de poder realizarse una audiencia de revisión de prisión preventiva respecto a un imputado que estaba en una unidad penal y que pudiera participar al menos remotamente en la audiencia. Y posteriormente esto emanó en propuestas de este proyecto de ley que ingresaron justamente con hacer modificaciones de carácter transitorio. Pero qué duda cabe que a medida que fue pasando el tiempo y dada la cantidad de horas y de análisis que se habían observado del funcionamiento en general del sistema de justicia en época de pandemia, lo que sostuvimos nosotros, presidente, desde el Ejecutivo, y eso se transformó precisamente en una propuesta de modificación al proyecto, es establecer la posibilidad de manera permanente de que se pudiesen realizar audiencias vía remota. Y este tema, y solamente lo comento para mejor ilustración de la comisión, también generó un extenso debate en el Senado, en la Comisión de Constitución, porque la norma que propusimos como Ejecutivo tiene una diferencia precisamente con la cual fue aprobada, que nos llevó precisamente a proponer esas modificaciones. La norma inicial que nosotros propusimos, presidente, establecía efectivamente la posibilidad de realizar audiencias vía remota, siempre quedando el ámbito de decisión desde el punto de vista jurisdiccional. Es decir, era una atribución del tribunal poder decidir si en un determinado caso podía ser factible realizar una audiencia vía remota. Pero esto tenía desde luego ciertos límites. Uno de esos límites, por ejemplo, lo constituía el hecho de que esto teniese que ser revisado siempre y cuando no se vulnerase las garantías del debido proceso. Ese era el estándar que se proponía. Y esto permitía, además, el hecho de que si en un caso determinado se estimaba que esto efectivamente vulneraba o vulneró el debido proceso, justamente por aplicación de este estándar era plenamente aplicable un recurso de nulidad y eventualmente cualquier interviniente que se hubiese sentido afectado por haber realizado la actuación vía remota podía recurrir ante un tribunal distinto del tribunal oral, por ejemplo, para poder revisar esta situación. La discusión que se generó fue que precisamente podían haber casos de vulneración y esto derivó en que la norma, tal como ha señalado el señor fiscal nacional, quedó establecida únicamente con la posibilidad de que exista un acuerdo entre el fiscal, entre el defensor y el querellante si en un caso particular lo exigiere. De manera que, tal como señala el señor fiscal nacional, basta que una de las partes se oponga, uno de los intervinientes, y es imposible realizar este tipo de audiencias. Y en la norma actual,
que va a tener conocimiento la comisión, este acuerdo solamente se permite, de todas maneras, siempre y cuando no se afecte las garantías del debido proceso, aún habiendo acuerdo entre los intervinientes, y desde luego se deja expresamente establecido que esto jamás puede proceder respecto de audiencias de juicio, ni tampoco de audiencias en que tenga que prestarse una declaración directamente la víctima, el imputado, algún testigo o algún perito. Sin embargo, nosotros, y por eso era el objetivo de poder aclarar este punto, creemos que efectivamente esto puede ser revisado desde el punto de vista de ser una decisión jurisdiccional y no de los intervinientes para efectos allá donde sea posible, sin afectar las garantías del debido proceso, poder realizar audiencias vía remota. Donde esto tiene particularmente importancia, por ejemplo, en localidades extremas, donde tienen que desplazarse ante los tribunales, o bien, como señalaba el fiscal nacional, el hecho de testigos que tengan que desplazarse de una región a otra, y especialmente en tipos de procedimientos donde, tal como se ha constatado precisamente en este grupo de trabajo, los procedimientos simplificados, que eran aquellos procedimientos que tenían por objetivo una tramitación más expedita, hoy día la realidad ha demostrado que eso no se cumple. Se generan una serie de audiencias sucesivas una tras otra y normalmente aquellos que están citados a declarar como testigo, algún funcionario policial que participó en una detención o la propia víctima, por ejemplo, ya no va a asistir a una segunda audiencia, ya no va a asistir a una tercera audiencia y que por lo tanto esto podría formar parte justamente de garantizar acceso a la justicia a las personas. Es una discusión que desde luego es bastante delicada desde el punto de vista de no establecer sistemas o formas de realizar las audiencias que lleven a vulnerar las garantías, particularmente de un imputado, pero creemos que efectivamente es perfectamente legítimo revisar con todas estas garantías donde es posible modificar nuestro sistema, aprovechar el uso de las tecnologías, insisto, siempre en cuando no se vulneren este tipo de garantías y se establezcan además todos los recursos pertinentes. Es por eso, presidente, que haciendo este resumen, se intentó presentar y se intentó aprobar una indicación que le daba la facultad jurisdiccional al tribunal y finalmente lo que fue aprobado por el Senado es distinto en cuanto a únicamente se exige un acuerdo entre los intervinientes para poder realizar audiencias, insisto, excluyendo la posibilidad de un juicio oral en ese sentido, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. Bueno, esta sesión tenía como único objeto escuchar al Ministerio Público y la votación en general. Van a seguir, obviamente, invitados todas las organizaciones que han expuesto anteriormente durante la discusión en particular, que vamos a retomar a Regreso a la Digital. Les recuerdo que la idea es que todos puedan enviar sus indicaciones a la Secretaría la próxima semana, que es digital, con el objeto de que sean debidamente incorporadas al comparado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias a todas y a todos nuestros invitados y a las diputadas y diputados que participaron en esta sesión. Gracias, presidente. Thank you.